tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Como lo hemos venido señalando, las perspectivas de crecimiento económico para este año se sitúan entre 4 y 5 puntos del PIB. Y aunque ya hay muchas estimaciones por encima del 5%, en el gobierno federal hemos preferido mantener expectativas un poco más conservadoras en atención a los potenciales riesgos que aún enfrenta la recuperación económica. Como lo hemos dicho también y anunciamos ayer en el marco del informe trimestral, los principales indicadores de la demanda externa, la demanda interna, la producción y el empleo observados durante este inicio de año han tenido un desempeño muy favorable y esta mejoría ha sido complementada con un proceso de fortalecimiento fiscal, externo y financiero. Estas buenas noticias se reflejan también en relación al empleo. Según el último dato, de enero a abril de este año se han creado 381.904 nuevos empleos. Esto significa 92.405 nuevos empleos en tan solo un mes. Como lo mencionó el presidente Calderón, esto representa la mayor generación de empleo en los últimos 17 años. Adicionalmente, la tasa de desocupación fue de 4.8% en marzo, más de un punto porcentual por debajo del nivel máximo observado en septiembre del año pasado. Estas son buenas noticias para todos, pero sobre todo para las familias mexicanas que, poco a poco y a través de su ingreso, podrán superar los efectos de la crisis y salir adelante. Además, hemos seguido trabajando para mantener finanzas públicas sanas que nos permitan contar con ingresos suficientes para invertir en las áreas de infraestructura, educación, salud y generación de empleos, y que nos permitan hacer frente desde una posición de fortaleza a posibles choques. Aunque la recuperación es una realidad, debemos actuar con prudencia. La generación de empleos que tanto necesitamos tenemos que procurarla y protegerla. Solo así podremos generar prosperidad y bienestar a las familias mexicanas que tanto lo anhelan. Le cedería la palabra a mi compañero secretario Javier Lozano Alarcón. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero hacer algunas precisiones en cuanto a estas cifras de empleo. Por lo que hace al mes de abril, efectivamente tenemos la creación de 92.405 nuevos registros de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Son permanentes y eventuales urbanos. Esto lo aclaro porque en algunas otras ocasiones también se computan, al revisar la estadística, los trabajadores eventuales del campo. Estos representan apenas aproximadamente el 1% del total de los registros y también pues, se caracterizan por una gran estacionalidad. Es por ello que siempre se da a conocer el dato de empleo, es trabajadores eventuales, permanentes, urbanos, sin considerar pues los jornaleros agrícolas. Segundo, con esta cifra que el señor secretario de Hacienda y Crédito Público acaba de dar a conocer de 381.904 nuevos empleos en lo que va de enero a abril, el total de registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 14.263.185 nuevos registros en la economía formal. Es decir, no nuevos registros, pero el total acumulado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, en la economía formal. Y como decía esta tarde el señor presidente de la República y ahora el secretario de Hacienda, es el mejor registro de los últimos 17 años y se trata de un dato cierto. Estamos hablando de registros con nombre y apellido, saldo neto, es decir, habiendo ya descontado las bajas que se han registrado en el mismo periodo. Este porcentaje de aumento en estos 4 meses del año significa el 2.8% respecto del registro total que se tenía a finales del 2009. Nuevamente se presenta un incremento interanual, es decir, en los últimos 12 meses el número total neto de empleos creados es de 413.370, que significa el 3% de aumento. Y en lo que va de la administración del presidente Calderón, el número total neto de empleos creados es de 688.484 empleos, que se compara muy favorablemente con exactamente el mismo periodo
de lo que iba en la administración anterior, que eran 52.159 empleos. Durante el 2008 se registró una caída del empleo de 37.535 empleos y durante el 2009 de 181.271. Es decir, la suma de las dos fue de 218.806 empleos. Esto contrasta, evidentemente, con esta de casi 392.000 favorables que tenemos. Es mucho, muy superior a la suma de las dos reducciones que se tuvieron entre 2008 y 2009. Sin embargo, también queremos hacer otra precisión por las dudas que despertó este tipo de información en las ocasiones pasadas. Al calcular el periodo de la crisis, lo que ha acumulado del 1 de noviembre del 2008 hasta el 30 de abril del 2010, se tiene una disminución de 212.649. Esto significa que estamos a 212.000 de alcanzar el máximo histórico que se tiene registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son 14.475.834 trabajadores formales registrados. Y como ya dijo el señor secretario de Hacienda, la tasa de desocupación del mes de marzo fue de 4.81, mejoró respecto de febrero, que fue de 5.43, y mejoró respecto de enero, que fue de 5.87, que claramente es inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que registra una tasa de desocupación, insisto, promedio del 8.6%. A continuación, el señor secretario de Economía hará referencia a los sectores y ramas de la economía donde se ha experimentado este crecimiento en el empleo. Muchas gracias, secretario. En el mes de abril, el empleo con seguridad social fue casi generalizado de manera positiva en todas las ramas de la actividad económica. Los principales se presentaron en edificaciones y obras de ingeniería, donde se generaron 23.240 empleos, en servicios profesionales y técnicos, donde se generaron 9.162 empleos, fabricación y ensamble de maquinaria y equipo, 8.763, y equipo de transportación, 6.917 empleos. Las actividades económicas que en el primer cuatrimestre de 2010 tuvieron el mayor crecimiento son la industria de la manufactura, con 175.700 empleos generados, la industria de la construcción con 85.183 empleos y los servicios con 109.848, lo que en conjunto en estos tres sectores ascienden a 370.731 empleos de los 381.000 empleos generados durante enero-abril de este año. Es una cifra sin lugar alentadora, sobre todo en términos de manufactura, y yo le daría la palabra al director general del IMSS para que abunde la información por entidad federativa y por tamaño de empresa. Muchas gracias, secretario. En efecto, el desempeño que ha tenido a nivel entidad federativa durante estos primeros 4 meses de 2010 se destaca como sigue. Los estados que mayor crecimiento tuvieron en este orden fueron primero Nuevo León, con 46.599 empleos nuevos creados, el Estado de México con 38.052, el Distrito Federal con 29.572, Coahuila con 25.217, el Estado de Jalisco con 23.867, Baja California con 21.587 y Chihuahua con 21.449. En su conjunto, estos estados que acabo de mencionar representan más de la mitad de los empleos que se generaron. Si vemos esto en términos relativos, los principales aumentos se dieron en el estado de Hidalgo con 5.6% con respecto al número de trabajadores que tenían al final del año pasado, Querétaro con 5.3%, Coahuila con 5%, Zacatecas con 4.9% y Tlaxcala con 4.9%. Ahora bien, las entidades que generaron los menores crecimientos en términos absolutos fueron el estado de Oaxaca, Tabasco, Colima y Chiapas, mientras que en términos relativos, nuevamente Oaxaca, Tabasco, Chiapas con una disminución de 1%,
Distrito Federal con 1.2% y Quintana Roo con 1.3%. La única entidad federativa que registra una pérdida de empleo en este periodo es Guerrero, que pierde tanto en términos absolutos 1.578 empleos y en términos relativos 1.1%. Ahora bien, hablando del tamaño de empresa que está registrando esta cifra, cabe señalar que el 30.5%, es decir, alrededor de 116,000 trabajadores, se dan en empresas que tienen más de 1,000 empleados, más de 1,000 asegurados. Y el 62%, es decir, alrededor de 236,000 trabajadores, se asocia a empresas que están entre 51 y 1,000 asegurados. Los registros patronales o las empresas pequeñas, esto es, las de 50 y menos asegurados, contribuyeron con el 7%, es decir, alrededor de 27,860, en lo que va del año para concretar toda esta cifra de los 381,904 que se ha señalado. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, con el atento ruego de que los temas referidos en las mismas sean alusivos a esta materia específica. Contamos ya con una relación de las personas que harán las preguntas y comenzaremos con Marcela Ojeda del Financiero. ¿Qué tal? Buenas tardes. El secretario de Hacienda, actuario, mencionaba usted que aunque la recuperación es una realidad, debemos de actuar con prudencia. Concretamente, ¿a qué se refiere con ese término de prudencia? Y al señor secretario Lozano, de los 688,484 empleos creados en la actual administración y de los que nos acaban de anunciar de enero a abril, ¿cuántos son permanentes? Y también, ¿el acumulado en esta administración realmente cumple o está en línea con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo? Gracias. Gracias. Sin duda, y es algo donde hay una coincidencia en absolutamente todos los analistas, tanto de gobierno como privados, tanto mexicanos como extranjeros, la recuperación económica en México es una realidad y se presenta con mucha contundencia en las cifras que acabamos de presentar, y asimismo estas 381,904 nuevos empleos tienen nombre, apellido y dirección en algún lugar de este edificio, y estamos hablando de familias que al 31 de diciembre del año pasado no tenían un empleo y en este momento están pudiendo tener un empleo. La recuperación es real y tiene cara y tiene nombre, y eso es muy bueno. Sin embargo, hay ciertas condiciones en los mercados internacionales que nos hacen actuar con prudencia y con cautela. Uno de ellos es qué tan vigorosa será la recuperación en Estados Unidos, y la segunda es lo que hemos estado viendo en estos días en los mercados internacionales, que es la situación de algunos países en Europa que no actuaron con prudencia el año pasado e incurrieron en un sobreendeudamiento, es decir, se endeudaron con más de lo que pudieron pagar o van a poder pagar en el futuro y están generando cierta preocupación. México no fue el caso. En México se actuó con mucha prudencia, con mucha cautela, actuamos de la manera responsable, y México por eso, a diferencia de otros países, México empieza a mostrar una recuperación económica muy sólida. ¿Qué es lo que estamos haciendo para evitar que los vaivenes y la incertidumbre en los mercados financieros afecten la economía real y la recuperación en México? Bueno, estamos fortaleciendo las finanzas públicas. En este momento es fundamental que tengamos la certeza de lo que se aprobó en el Congreso en términos de ingresos y de gasto se cumpla. En este momento los datos que reportó la Secretaría de Hacienda el día de ayer muestran que tenemos un superávit presupuestario de 11,000 millones de pesos. Por supuesto que este superávit se destinará a lo que establece la ley con mucha precisión para proyectos de infraestructura, tanto en Pemex como en las entidades federativas, a los fondos de estabilización, que es el destino de los superávites presupuestales. Asimismo, México inició desde hace algunos meses un proceso de acumulación de reservas internacionales para poder incrementar los amortiguadores que tiene la economía mexicana ante algún choque externo que pudiera darse. En este momento tenemos 97,400
97.4 miles de millones de dólares en reservas internacionales, que es la mayor cifra en la historia del país. Tenemos 97,000 millones de dólares en reservas internacionales, repito, que nos permitirán ordenar en caso de que hubiera algún choque externo que significara un flujo negativo de recursos hacia México. Es decir, si en lugar de que entraran flujos internacionales a México, salieran de México, estas reservas internacionales nos permitirán ordenar este posible choque y mitigar su impacto sobre la economía real. Y asimismo también hemos renovado la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 48,000 millones de dólares, que también significa un margen de maniobra importante para la economía mexicana en caso de que tuviéramos que utilizarlo ante la presencia de un choque adverso en la economía mundial. Gracias, secretario. Marcela, por lo que hace a la pregunta de cómo es la mezcla entre los trabajadores permanentes y eventuales registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, del total de 14,263,185, el 88% se trata de trabajadores permanentes y el 12% de trabajadores temporales, eventuales. Y por lo que hace al total que se ha acumulado en la presente administración, la cifra o el porcentaje es de 53.8% de trabajadores permanentes y el resto de trabajadores eventuales. Y bueno, y contestando también la segunda pregunta, el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración del presidente Calderón, lo que plantea es tener una creación sostenida promedio de 800,000 empleos por año, de tal suerte que aun cuando estos son indicadores muy positivos en términos de que vamos en este camino de la recuperación a la que se refiere el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, pues sí, claramente todavía estamos distantes de alcanzar esa cifra de manera sostenida, que serían los 800,000 empleos, pero también hay que decirlo, el Plan Nacional de Desarrollo plantea o proyecta este número de empleos en la economía formal a ser creados hacia el 2012, es decir, a partir del año 2012. Nos mantenemos en esa meta, en esa estimación, y esa es la respuesta. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Gracias. No sé quién me quiera responder, pero al parecer hay mucha desconfianza y se lo voy a lanzar directo al señor secretario del Trabajo. Ayer Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la CTM, dice que en su central, de los 500,000 afiliados que perdieron su empleo durante la crisis, que terminó de la crisis, hablan ya adelante, no se ha recuperado un solo empleo para ellos. 2, hoy mismo, y esto yo creo que le va a quedar para el secretario de Hacienda, el líder de la FEDSE dio a conocer que en esa secretaría se va a echar a andar un programa de retiro voluntario. Ya entiendo lo de voluntario, pero el propio líder de la FEDSE señala que ustedes mismos están violentando las instrucciones del presidente de la República, que dijo de que se mantuviera la planta laboral, y se está tratando de, por este retiro voluntario, sacar del gobierno a 10,000 trabajadores. ¿Quién miente? ¿O quién tiene realmente la verdad? Porque de un lado están muy molestos, por el otro lado ustedes dicen que son cifras muy bonitas, y hasta el señor secretario del Trabajo le fue ayer mal, porque dijeron que la reforma laboral presentada por usted le hicieron a sus espaldas, que los llamó a una conversación y el golpe se los dio, pero como puñalada trapera, señor. A ver, ¿me permite, secretario? Bueno, por lo que hace a los empleos que se perdieron durante la crisis, y eso lo comentábamos hace un momento, el número máximo que tuvimos a finales de octubre, principios de noviembre del 2008 fue de 14,475,834. Estamos a 212,000 de alcanzar ese máximo histórico. Pero hay que recordar un poco lo que acaba de decir el señor secretario de Economía. Los sectores, las ramas, las actividades de la economía donde se ha registrado mayoritariamente este incremento fue justamente también donde se perdió de manera más pronunciada durante la crisis. Es decir, de los empleos que se están recuperando este año, estos casi 392,000, son 175,700 de la industria manufacturera, 85,183 de la construcción,
casi 110,000 del sector servicios, y pues esto prácticamente asciende a los números que acabamos de reportar, a 370,731 para ser exactos. Y yo lo que invitaría es, en general, a todas las organizaciones a que revisaran justamente esta estadística y sus propios datos para poder constatar que los empleos que se perdieron afortunadamente se están recuperando a un paso muy acelerado, incluidos desde luego los de la Confederación de Trabajadores de México. Gracias, secretario. Yo quisiera aclarar con mucha precisión que los programas de retiro voluntario de ninguna manera significan despidos. El gobierno no está anunciando despedir a ningún servidor público. Lo que estamos anunciando es un programa de retiro voluntario, en el cual aquel compañero servidor público que considere que está en su mejor interés retirarse del servicio público para emprender cualquier actividad productiva desde el sector privado, lo pueda hacer. De ninguna manera significa un despido, repito. Hay también, y es importante señalarlo, la convicción de este gobierno de acotar los gastos en servicios personales y en gasto corriente del gobierno, y así también es una demanda de la sociedad, y también es una demanda en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de los Senadores, de que tengamos completo control sobre la expansión del gasto burocrático. Este gobierno así lo ha hecho en servicios personales de la Administración Central, excluyendo los gastos de las dependencias en seguridad pública. Los servicios personales del gobierno federal han venido disminuyendo. Y esto se hace a través de programas de retiro voluntario, que básicamente consiste en que, repito, de manera voluntaria un compañero decide alejarse del servicio público, se apega al programa y esta plaza que el compañero está dejando se congela o se cancela, de manera que no se vuelve a contratar a alguien más. Y esa es la manera como se va acotando sin vulnerar los derechos de los trabajadores, de los compañeros, y de manera voluntaria aquellos compañeros que decidan apegarse a estos programas de retiro voluntario. Estos programas son programas que han existido por ya muchos años y que han resultado un éxito y que han resultado ventajosos tanto para el gobierno como para los compañeros que tienen una mejor alternativa fuera del servicio público y así voluntariamente lo deciden. Gracias. La siguiente pregunta es de José Manuel Arteaga del Universal. Gracias. Tengo un par de preguntas, señor secretario Lozano, por favor. Usted bien comenta que aún, aunque hay generación de empleos, todavía no se alcanza las cifras máximas que se tenía de generación de empleos, que si no me falla, octubre de 2008, tengo un registro de 14,564,569 personas con datos del Seguro Social, que están en su página de Secretaría de Trabajo. La interrogante, secretario, es ¿en qué momento se podrá alcanzar ese máximo histórico que se perdió con la crisis? Esa es una de estos 381,904 empleos. ¿Cuántos, si me puede precisar exactamente este dato de eventuales y permanentes con estos 381,909 empleados nuevos? Y para el secretario de Hacienda, por favor, usted comenta, señor secretario, que están en un control de la expansión del gasto burocrático. ¿Qué decirle a la sociedad cuando sale información este día de que Petróleos Mexicanos contrató 10,000 plazas más solamente en un año? Por favor. A ver, José Manuel, mira, otra vez, los registros hay que considerar si estás hablando solo de trabajadores permanentes eventuales o eventuales urbanos, o si le estás agregando también el número de trabajadores eventuales del campo, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre que nos estemos refiriendo a la creación neta de empleos, estamos hablando de los trabajadores permanentes y eventuales urbanos, porque el otro es muy pequeño y además tiene una gran estacionalidad. Por eso es el número máximo observado al 31 de octubre del 2008 fue de 14,475,834. Ya con lo que llevamos hasta el 30 de abril, y consta que ha habido de una manera sostenida desde junio del año pasado, creciendo el empleo en términos netos, salvo diciembre, que también tiene su estacionalidad, como ya sabemos, estamos a 212,000
649, de alcanzar el máximo histórico que se ha tenido registro aquí en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Mira, si esta tendencia se mantiene, seguramente en los próximos 2 meses, entre mayo y junio, se estará alcanzando y rebasando esta meta. Y no sé, Daniel, si tienes aquí la estimación de permanentes y eventuales. De los 381.904, el 57% son permanentes y el 43% son eventuales. Gracias. Yo creo que este gobierno ha dado muestras de estar convencido y de actuar en consecuencia en aras de la austeridad en el gobierno federal. Los servicios personales y los gastos de administración del gobierno federal han disminuido consistentemente desde que inició esta administración. Los sueldos en términos reales de los servidores públicos, de jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios, secretarios del presidente de la República, en términos reales, presentan una disminución de al menos 50% desde el año 2002 a la fecha. Todavía de las primeras acciones de esta administración fue una reducción del 10% para los mandos superiores de la administración pública. En ese sentido, ya es cosa de revisar cómo están los datos del crecimiento presupuestario en servicios personales en las secretarías de Estado y veremos que hay una contracción y una disminución importante. Debo señalar, eso sí, que en algunas áreas que son prioritarias para el país, como es el área de seguridad pública, sí ha habido un crecimiento en los servicios personales. Es importante señalar, por ejemplo, para tener una idea, que al inicio de esta administración la Policía Federal contaba con 2,000 elementos. A la fecha la Policía Federal cuenta con más de 35,000 elementos. Entonces, todas estas cuestiones, todos estos retos que ha tenido el país y que está teniendo el país, sin ninguna duda tienen que enfrentarse con mayores cuerpos policíacos, con mejores servicios de inteligencia que se reflejan sin ninguna duda en el costo por servicios personales. Asimismo en Pemex en este momento tiene el mayor presupuesto de inversión en la historia de la empresa y esto sin ninguna duda se refleja en que también se necesita una mayor cantidad de trabajadores calificados que puedan sacar el mayor provecho posible de estos mayores recursos de inversión que se están pudiendo canalizar a la empresa Petróleos Mexicanos. Para México en este momento, para las finanzas públicas de México, para la viabilidad de México como país, es fundamental que Petróleos Mexicanos funcione, que funcione bien, que esté fortalecido, que siga siendo una de las empresas petroleras más importantes del mundo y por eso lo estamos dotando de la mayor cantidad de recursos posibles que se reflejan en uno de los mayores presupuestos de inversión en la historia y seguramente esto también se refleja en que se tengan que ampliar las contrataciones con un cierto margen para poder llevar a cabo el programa de inversiones que tiene la empresa. La última pregunta es de José Enrique Arrioja de Bloomberg. Buenas tardes, José Enrique Arrioja de Bloomberg. Secretarios, tomando en cuenta entonces lo que hemos visto en los primeros 4 meses del año, lo que el secretario Lozano acaba de anunciar en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo en los próximos 2 meses, ¿cuánto esperarían ustedes que sea el total de creación de puestos de trabajo en este año? La semana pasada Banjico predijo que podría ser entre 500 a 600,000 nuevas plazas en el 2010 y en el 2011. ¿Coinciden ustedes con esta predicción o con este pronóstico? ¿Cuán cerca podría estar la economía mexicana de lograr esto? Bueno, sin ninguna duda, nosotros consideramos que hay que ser muy cautos con los pronósticos. En este momento lo que tenemos es un dato real de 381,904 empleos, que es un dato que estamos viendo, que es un dato que ya se tiene, que significa 92,405 empleos en un solo mes. Nosotros respetamos los pronósticos que se hacen, nosotros somos muy cautos, nosotros pensamos que existe una probabilidad muy alta de que superemos estos pronósticos, esperamos que así sea. Hay que trabajar duro para que esto efectivamente sea, hay que generar las condiciones para que se estén abriendo nuevas fuentes de empleo en México
y mientras esto se siga dando, muy probablemente superaremos estos pronósticos, pero bueno, habrá que esperar. Apenas estamos en el cuarto mes del año, empezando el quinto mes del año. Afortunadamente los datos son bastante buenos, son datos históricamente altos y esperaremos saber cómo sigue evolucionando en los próximos meses la generación de empleos para tener mucho mayor claridad si vamos a superar los pronósticos o no. Pero en este momento la probabilidad es alta de que lo superemos, pero habrá que estar con cautela. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Agradecemos la gentileza de su presencia. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.